Buenos días a todos. Bienvenidos de forma especial si estás por primera vez entre nosotros, tanto si nos estás siguiendo online como si estás físicamente presente. He podido saludar a algunos antes de empezar el culto, otros no, y esperamos que realmente os sentáis muy a gusto entre nosotros y que podáis sentir también la presencia de Dios. Ana María, disculpadnos, el Consejo Pastoral no te hemos dicho que Marcos no está en la playa, que sepamos. Está en el Comité Ejecutivo Nacional de Grupos Bíblicos Universitarios. Él se le ha invitado a formar parte de ese colectivo y están en una reunión juntos en estos días. Vamos a detenernos y pedir que Dios nos hable a través de lo que hemos escuchado. Señor, nos detenemos para reconocer que este libro es un libro como cualquier otro libro. En un sentido lo leemos, pero en otro sentido este libro nos lee a nosotros. Y nos detenemos para pedir que hagas el milagro tan cotidiano que esperamos que acontezca todas las semanas, todos los días cuando lo abrimos, de que podamos escuchar lo que el Dios que nos ha dado la vida nos quiere decir a cada uno hoy. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues después de tanto tiempo, por fin, hay buenas noticias. ¿Qué os viene a la cabeza con esta frase? Después de tanto tiempo, que por fin haya buenas noticias. Quizás habéis escuchado que el presidente de Ucrania ha usado esta frase en esta última semana. Él se refería a un desenlace en la guerra prolongada que se está dando allí y que por primera vez en mucho tiempo les había ido mejor al ejército de Ucrania que el de Rusia. Quizás te ha venido a la cabeza por fin el cambio de tiempo, ¿no? Después de tanto calor, tanto tiempo, el verano más caluroso jamás en la historia de Europa, como sabréis, como habréis escuchado en la historia. Por fin da tregua, ¿no? Algunos sois lagartos que os gusta mucho el calor y otros no tanto. Estamos deseando que llegue el otoño y el invierno, ¿no? Por fin buenas noticias. Igual tú estás pensando, ojalá llegue el día cuando la inflación ya baje, esta subida de precios. Estoy viendo que sí, mucha gente, porque las facturas que nos van llegando es que, ¿no? Por fin, a ver, ¿cuándo será, ¿no?, que baje esto? ¿Cuándo será? Si este verano ha sido el más caluroso jamás, la mala noticia es que el año pasado fue la segunda más calurosa jamás en la historia de Europa, a nivel de toda Europa. Esto no pinta bien, no pinta bien. ¿Cuándo habrá un cambio en lo que parece ya ser una progresión establecida? Por fin, buenas noticias. En el pasaje que se nos ha leído, según la traducción que tengamos delante, casi la primera palabra con la que nos encontramos es evangelio. El comienzo del evangelio, el principio del evangelio. O igual pone, ¿no?, si lo tienes abierto en tu móvil o en la Biblia impresa, el principio de las buenas noticias. La palabra evangelio, literalmente en griego, es buenas noticias. Era la palabra que se usaba para una proclamación imperial en el Imperio Romano, o bien cuando nacía un nuevo emperador, o cuando ya llegaba a la mayoría de edad, o cuando asumía el trono. Y por todo el imperio salía la proclama, buenas noticias. El emperador X ahora reina. Todo será diferente. Lo malo era que al poco tiempo pues parecía que había habido un cambio de cromos, ¿no? Ahora venía otro rostro en la moneda, pero que la situación se parecía mucho a lo que había justo antes. Pero en todo caso era una palabra que trasladaba, ha ocurrido un hecho histórico que se entendía, se proclamaba, se comunicaba que iba a cambiar para siempre la situación del mundo entero. Y en ese sentido es que Juan Marcos, empieza lo que probablemente fue la primera mini biografía de Jesús, porque no estamos seguros del todo, pero parece que Marcos fue el primero de los 4 en escribir. Y lo empieza así, de sopetón, el comienzo de las buenas noticias. Y podríamos resumir todo su libro, en un sentido,
en esta frase. Las buenas noticias, de verdad, las buenas noticias reales, tienen que ver con Jesús de Nazaret, con su identidad y con su misión. Entonces, bosquejo esta mañana es muy sencillito. Vamos a ver la identidad de Jesús, lo que vemos en este pasaje que se nos ha leído, la misión de Jesús y nuestra respuesta a Jesús. La identidad de Jesús. Hay un run run en el pasaje. Comienza de sopetón. Y se está escuchando un run run en las aldeas, los pueblos, las sinagogas de Palestina de hace tanto tiempo, de hace 2000 años. Dicen, ¿os habéis enterado? Hay alguien que está ahí fuera, en el desierto, predicando. Se llamaba Juan el Bautista, un personaje muy curioso. Se nos describe en el pasaje que se vestía pues, con la piel de un camello, ¿no? Comía lo que encontraba en el desierto. ¿Por qué? Tampoco eso era normal en aquel tiempo, ¿eh? Él estaba asumiendo la forma de vestir de siglos antes, cómo iba vestido el profeta Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué en el desierto? ¿Por qué no predicar en los pueblos? ¿Por qué no predicar en las plazas? ¿Por qué no predicar en la capital? ¿Por qué en el desierto? Bueno, es que estamos cogiendo la historia a la mitad. Viene primero la primera mitad de la Biblia. Y en esa primera mitad de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el desierto resuena. Hay ecos de momentos históricos, momentos en el colectivo del pueblo de Dios. Predicar en el desierto, que se escuche una voz llamando a venir al desierto, para el pueblo de Dios les transmitía que hay un camino de regreso al hogar. Porque cada vez en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios se encontraba al otro lado del desierto es porque estaban en Egipto, estaban en Asiria, estaban en Babilonia. ¿Y por qué? Porque estaban allí, no estaban en su hogar, no estaban en su tierra prometida. Habían sido llevados allí, estaban esclavizados, estaban en el exilio y estaban muy lejos de su hogar. Y además no podían volver. ¿Quién encuentra un camino en el desierto? Yo alguna vez en Perú tuve que conducir para cruzar un breve trecho de desierto y en la arena. ¿No? Y además ejércitos que lo impedían porque estaban esclavizados. Estaban muy lejos de su verdadero hogar. Esto resuena en nuestros corazones en el siglo XXI, porque ese sentimiento de desarraigo se ha vuelto casi universal. La migración, ¿no? Nos mudamos de un país a otro. La ruptura de la relación, el alejamiento de la familia, la pandemia, el no podernos relacionar de cerca con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, con nuestras familias, las redes sociales y la generación Z, ya sabéis vosotros mismos, ¿qué decís de vosotros mismos? ¿Cuánta soledad sentís? Pero siempre en la historia humana, los seres humanos siempre nos hemos sentido lejos de nuestro verdadero hogar. Y yo sé que en alguno de estos corazones que escucháis esta mañana, esto resuena en tu corazón. Te sabes lejos de donde tendrías que estar. Y además tienes sensación de que llevas mucho tiempo perdido o perdida. Y con sensación de impotencia, no encuentras camino en la arena. ¿Cuál es el camino para regresar al hogar? Estos sentimientos, que llegan a un cierto nivel de profundidad, realmente reflejan algo mucho más profundo en el corazón de todos nosotros, de todos los seres humanos, que es nuestro alejamiento de Dios. Pero la buena noticia con la que empieza este librito de Marcos es que hay camino. Hay camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Pero hay un segundo eco en este pasaje. Cuando escuchan que alguien está predicando en el desierto, recuerda incluso la primera página de la Biblia. En el principio, en el comienzo, cuando Dios empezaba a hacer cielos y tierra, ¿cómo estaba?
¿Os acordáis? No tenía forma. Génesis 1, versículo 2. Era desértico. Y aquí, en este eco, esta invitación al desierto, Dios está comunicando que hay un camino a un nuevo mundo. Que Dios no va a dejar el mundo como está. Que Dios lo va a arreglar. Que Dios transmite promesa de borrón y cuenta nueva. Va a rehacerlo. Va a deshacer la polución, el divorcio, el cáncer, la disforia de género, el bullying y la soledad. Ojalá fuera cierto. Me pregunto si hay una llamita en tu corazón que dice, ojalá eso fuera cierto. Pero hay buenas noticias. Marcos dice que es así. Pero claro, nos llegan otras buenas noticias. Otras versiones de lo que sería la solución. Nuevo emperador. Y al poco tiempo todo sigue igual. Y resulta que no ha sido una noticia que haya transformado nada. ¿Qué son otras versiones de las buenas noticias que escuchamos en nuestra sociedad actual? ¿Podéis pensarlas? Hay una que es muy, muy recurrente. Creo que casi no hay serie en la que no aparezca o de forma directa o indirecta. Y va así. Tú puedes ser lo que quieras ser. Y es una media verdad. Y como toda media verdad, resuena a medias en nuestros corazones. La parte que es verdad es que conecta con nuestro sentimiento de frustración con la vida tal como es. Nuestra aspiración a otra vida, muchísimo mejor. La clara sensación de potencial, de ser algo muchísimo más glorioso de lo que somos. Pero la otra cara de la moneda es que tú puedes estudiar, tú puedes migrar a otro país, tú puedes cambiar tu apariencia física y descubrir que no es lo que buscabas. Jóvenes que se distancian de sus padres, parejas que se separan, y resulta que aún se sienten lejos. En una parte no podemos cambiar quiénes somos verdaderamente. Yo no puedo ser cantante de ópera. Jorge lo dirá, no hace falta que lo jures, que estuviste delante mío ahora mismo cuando estábamos cantando. No está en mi ADN. Dios no me ha creado así. No es mi llamado en la vida. Yo no puedo solito autoformarme. Tú no puedes autoengendrarte de nuevo. Tú no puedes darte nueva vida. Tú no puedes nacer de nuevo. Pero hay buenas noticias. Es posible nacer de nuevo. Necesitamos que alguien desde fuera de nosotros nos diagnostique, nos analice, nos explique por qué nos sentimos como nos sentimos. Yo no sé vosotros, yo muchas veces no entiendo por qué me siento como me siento. Para eso necesito a Ruth que me analice. Y mucho más Dios que me ve desde fuera. Por esto es tan importante que en este pasaje se nos está presentando que Jesús es el gran profeta, el gran mensajero de Dios, el que viene de parte de Dios con un mensaje absolutamente certero, porque Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas, lo dirá Jesús en otro momento, pero él dice, en relación con Jesús, yo estoy jugando en tercera regional y él juega no en la primera, sino en Champions, permitidme la expresión futbolística. Yo no soy digno de desatarme y desachar atar sus sandalias, en el versículo 7. Cuando llevo mi coche al taller, yo no solo quiero que me digan lo que está mal. ¿Qué quiero? Que me lo arreglen. ¿Cuántas veces hemos llevado el coche y es un problema electrónico? Yo aquí no puedo hacer nada. Y las facturas son no sé cómo.
Para decirme lo que está mal, me cobran, pero sin solucionarlo. En este pasaje se nos dice que Cristo tiene la capacidad para, de parte de Dios, analizarnos, pero hacer algo al asunto. Esta es la gran diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Él dice, yo bautizo en agua, es un símbolo externo, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Él traerá el Espíritu Santo a vuestras vidas. Y además, cuando Jesús va a bautizarse en el río Jordán con Juan el Bautista, se escucha una voz del cielo, versículo 11, de parte de Dios mismo, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo, era la fórmula real cuando se coronaba un rey en el Antiguo Testamento. Se está diciendo que Jesús es el verdadero rey, y en aquellos tiempos el rey era el máximo poder, la máxima autoridad ejecutiva y judicial. Si alguien te podía arreglar tu situación, el rey. Y Cristo es el Rey de Reyes, el que puede solucionar la situación. Pero además, fijaros en esta segunda frase tan interesante. Dios dice que está contento con él, que está completamente satisfecho con la vida de Jesús. Por lo tanto, es posible que por primera vez en la historia un ser humano viva una vida que le complace perfectamente a Dios. Yo no estoy contento conmigo mismo. En el pequeño nivel que yo quisiera asumir, no llego, ni siquiera llego a esto. ¿Cuánto me faltaría para llegar a vivir como Dios realmente quisiera? Nadie eso lo ha conseguido jamás, pero aquí hay un ser humano que vive enteramente la vida perfecta que a Dios le agrada. Y nos extraña porque en otras páginas del libro de Marcos nos vamos a encontrar un hombre normal, un carpintero que tenía una madre, que tenía hermanos, que tuvo hambre y sed, que se cansaba, que dialogaba, que caminaba. Un hombre normal, pero a la vez no solo hombre, sino Dios encarnado. Cuando Dios Padre dice, tú eres mi Hijo, tiene un sentido muchísimo más amplio, porque es Dios el Hijo. Esto es lo que afirma la Biblia. ¿Qué evidencia hay para sostener esta idea de que Jesús no solamente es humano, sino Dios encarnado? Pues ya hemos visto, hay toda una serie de profecías del Antiguo Testamento, y podríais, cada frase de este párrafo, encontrar pasajes en el Antiguo Testamento que está citando. Yo no me tomo el tiempo para mostrároslo en esta mañana. Pero hay más evidencias de que Jesús es el Mesías prometido, hombre y Dios, en las experiencias que nos relatan los que primero le conocieron. Lo primero fue que enseñaba con autoridad. Eso viene justo después del pasaje que hemos leído. Si lo tienes abierto, mira el versículo 22. Cuando él entra en la sinagoga de Capernaum, leemos, y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. De hecho, más tarde, en este mismo capítulo, cuando viene la gente agolpada con sus problemas, buscando que le sanara y mucho más, él, de madrugada, se va a otro pueblo. ¿Por qué? Los discípulos no lo entienden. Versículo 38, él les dice, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Fijaros la precedencia y la prioridad en el ministerio de Jesús de la predicación. Su misión principal durante los próximos 3 años es anunciar el mensaje de las buenas noticias, y enseña con autoridad. Segundo, actúa con poder. También en este primer capítulo, uno de sus primeros amigos y seguidores, Simón Pedro, le habla de su suegra que tiene una fiebre, y en aquel entonces, sin antibióticos, esto podría ser mortal. Y Jesús entra en la casa y la levanta de la cama. Y vamos a encontrarnos milagros. Para algunos de vosotros esto es raro. Pero ojo,
Fijaos en qué tipo de literatura estamos leyendo. Esto no es mitología. Esto no son como los relatos griegos donde un hombre caminando de repente le crecen alas y va volando al sol. No, léelo. Esto es un relato de testigos oculares. Investígalo. Un hombre normal que es a la vez Dios y que en tercer lugar toca con amor. También, solamente en este primer capítulo, léelo cuando estés en casa. Se acerca a un leproso. ¿Qué temor hemos vivido quizás algunos durante la pandemia? 2 metros, 1,5 metros, 3 metros, ¿cuánto sea mascarilla? ¿Me van a contagiar? En aquel entonces la lepra mortal se entendía, se pensaba que era contagioso. Al leproso le sacaban fuera del pueblo. No podía tener contacto con otras personas. Y Jesús se encuentra con un leproso y Jesús sabe que está a punto de sanarle. ¿Pero qué hace antes? Es tan bonito. Fijaros, estamos todavía en el capítulo 1 de Marcos. Marcos 1:41. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó antes y le dijo, quiero que seas limpia, y le sana. Antes de sanarle de esa enfermedad, Jesús le toca a este hombre que ha estado fuera de todo contacto social, sin poder abrazar a su esposa, a sus hijos. Aquí tenemos un hombre que la Biblia dice que es Dios encarnado. Hasta aquí todo perfecto y maravilloso. ¿Quién no se apunta a seguir a este Mesías maravilloso? Y la primera mitad de este librito de Marcos, Jesús llama a sus discípulos para que vayan entendiendo quién es Él. Joel, pones en la pantalla, por favor, esa primera diapositiva, porque Marcos no se nota a la primera lectura, pero ha estructurado su pequeño libro de forma muy clara. El versículo 1:1 dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los primeros 8 capítulos estamos descubriendo quién es Jesús. Y Jesús les lleva de retiro a sus discípulos en el capítulo 8, versículo 27, los saca en una gira a unas aldeas, y os leo lo que pone. Salieron Jesús y sus discípulos, esto es el capítulo 8, 27, por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros uno de los profetas. Y entonces él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Fijaros, la primera mitad del capítulo 1, versículo 1. Genial. Y entonces Jesús empieza a explicarles a Pedro y a los demás cuál va a ser su misión. Justo después, versículo después, capítulo 8, versículo 31. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Y se lo decía claramente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Jesús empieza a explicar cuál va a ser su misión. Y no va a ser establecer una nueva religión, no va a ser establecer una nueva sinagoga, no va a ser establecer una escuela evangélica de teología, todo que las escuelas de teología tenemos nuestro llamado y nuestra función. La misión, Jesús les explica a sus discípulos, era morir, era ser condenado, torturado y asesinado. Era poner su vida como rescate. En el capítulo 10, versículo 45, él usa esa palabra. Pongo mi vida como rescate. Pero a Pedro no le parece un buen plan. ¿Por qué no? Bueno, él tenía una manera mejor de arreglar el mundo. Yo puedo encontrar un camino mejor que este a través del desierto. ¿Por qué no le parecía un buen plan? Pues en primer lugar por Jesús, por lo que iba a significar para él.
Joel, ¿saltas a la última diapositiva, por favor, el de la foto? El 24 de marzo del 2018, un terrorista del Estado Islámico entró en el supermercado de un pequeño pueblo llamado Trèbes en Francia. Algunos de vosotros habéis estado de vacaciones un fin de semana en Carcassonne, ¿verdad? Esto está al lado mismo. Es el primer pueblo que encontramos. Llegamos antes allí que a Carcassonne por la autopista. Y él había ya pasado por el pueblo, había matado a varias personas de camino y entró en el supermercado y cogió pues un montón de rehenes. El policía encargado de toda la operación cercaron el supermercado. No iba a salir de allí este terrorista sin entregarse. El que era el encargado ese día era este hombre. ¿Quién lee el francés? Yo no me atrevo a pronunciar su nombre. Que alguien lo diga, por favor. Gracias, Jorge. Era teniente coronel de la gendarmería francesa. Él era el que negociaba con el terrorista, que iba soltando los rehenes. Le quedaba una mujer, que era la pobre, que le había tocado trabajar en la caja ese día, y la tenía todavía de rehén. Y este hombre le dijo al terrorista: yo entraré al supermercado, me ofrezco como rehén si tú a ella le sueltas. Y el terrorista estuvo de acuerdo, entró el policía, él dejó salir a la mujer. Pero al poco tiempo, el terrorista, al ver que de ahí no iba a salir, se volvió, le disparó 4 tiros y le mató a este policía. Él dio su vida voluntariamente para que esa mujer pudiera salir de su situación. No he podido encontrar el nombre de la mujer, lo he buscado en Google, quizás por discreción no se encuentra fácilmente. Puedes quitarlo de la pantalla, Joel. Pero aquí está la gran diferencia entre lo que hizo este policía loable enteramente y Cristo. Cristo resucitó. Y es que además lo dijo de antemano, se lo dijo a los discípulos: yo voy a morir, esta es mi misión, y después resucitaré después de 3 días. Pero a Pedro le sigue pareciendo un mal plan. ¿Por qué? Si Cristo dijo: yo voy a morir por vosotros, pero voy a resucitar después, ¿por qué le parece a Pedro eso un mal plan? Quizás no se creía lo de la resurrección o no lo llegaba a entender. Esto es buena parte de la respuesta seguramente, pero hay otra razón también. En este plan de Jesús, ¿qué papel le va a tocar a Pedro jugar? Pedro tenía otra idea de este proyecto de Jesús. Él tenía una idea un poco diferente de lo que iba a ocurrir cuando en el primer día, y ahora volvemos a Marcos capítulo 1, Jesús, su primer mensaje que queda registrado en la Biblia, capítulo 1 de Marcos, versículo 15, Cristo empieza a predicar y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, ¿esto del reino de Dios qué es? Algunos en aquel entonces entendían que iba a ser un reino político-militar. Por lo tanto, el llamado a Simón Pedro, allí en la playa, remendando sus redes, habría sido: alistaos, preparaos para luchar. Para eso estaba presto Simón Pedro. Bueno, pensaba que podía. Algunos lo entendían como un reino meramente escatológico. Vendrá en el futuro, pero no está aquí. Pues esperaos y orad. Algunos lo entendían como algo religioso, pero entonces lo lógico habría sido que Jesús dijera: acudir al templo, ofrendar más, rezar más. Algunos lo entendieron y se sigue entendiendo como un reino moral. Y entonces el llamado que esperamos escuchar en voz, labios de Jesús, sería que: imitadme.
Me quiero detener aquí un momento. Para las iglesias evangélicas en el siglo XXI, esta es la gran tentación. Fijaos, Jesús no dice, el reino de Dios se ha acercado, imitadme. No. Dice, arrepentíos y creer. Esto que parece que no tiene mucha trascendencia es súper importante. ¿El reino de Dios qué es? Jesús se lo explicaba a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Le viene por la noche este maestro religioso y Jesús le dice, nadie puede ver siquiera el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin ¿qué? Sin nacer de nuevo. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, capítulo 14, versículo 17 de su epístola a los romanos, les dice, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo que vivir en el reino, trabajar por el reino, significa vivir llenos del Espíritu Santo, lo que se produce cuando nacemos de nuevo. Por lo tanto, es un reino espiritual. En su comienzo no se puede ver. Es como Cristo mismo puso la comparación, como una semillita que empieza a germinar debajo de la tierra. No sé dónde vivís vosotros, pero en la media de Vallés, las raíces de los pinos nos levantan la calzada constantemente. Es increíble, como una pequeña raíz, que es nada más, es un hilito de nada. Pero va encontrando sitio y es capaz no solamente de levantar calzada, sino que si encuentra una grieta en una roca, lo partirá con el tiempo, por la potencia vital que tiene. Primero, invisible, pequeño, despreciable, pero a la larga, poderosa. Y fijaros en las parábolas de Jesús. Él constantemente utiliza ejemplos así. El problema principal de la humanidad es espiritual. El cambio climático, nuestra lejanía del hogar, estos son síntomas, no son el problema principal. La Biblia usa una palabra técnica. Lo hemos encontrado en el pasaje, en el versículo 4. Juan el Bautista viene predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Yo sé que esa palabra ha desaparecido y que en la sociedad actual parece que no significa nada. Entonces la Biblia usa un montón de metáforas para ayudarnos a entenderlo. Fallar el blanco, bueno, eso no importa, ¿no? O sea, estoy tirando una flecha en las Olimpiadas y saco un 9 en vez de un 10, ¿no? Si tú eres el piloto de un pequeño barco cruzando el Mediterráneo que tienes que dar con una isla porque se te está acabando el agua, dar en el blanco es cuestión de vida o muerte. Otra palabra usada en el Nuevo Testamento es caernos, una caída no intencional. Bueno, una caída puede ser no muy importante, pero si eres una persona mayor y te partes la cadera, puede ser muy importante. Otra palabra es usada, la transgresión de una ley. Otra es taparse los oídos. El niño que no quiere escuchar. Todos hemos sido probablemente ese niño. Tenemos que reconocerlo, nuestra conciencia nos lo dice. Otra palabra es estar fuera de la ley, fuera de control. Cuando nos enfadamos de esa manera, cuando nos ensimismamos, cuando codiciamos, cuando esa imagen que hemos visto en las redes sociales, no podemos sacárnosla de la cabeza. La Biblia está diciendo, hay un problema. Hay un problema dentro del ser humano. Hay otra palabra que habla de incapacidad moral, de una enfermedad espiritual. Pero la buena noticia es que hay solución. Es como que el médico, la doctora nos recibe, nos dice, menos mal, qué bien que has venido a verme. Porque las pruebas que te hemos hecho demuestran que tienes una enfermedad mortal, pero 100% curable. La solución que te voy a proponer nunca ha fallado, jamás, a nadie.
100% seguro, pero menos mal que has venido, porque si no hubieses venido y no te lo hubiésemos diagnosticado, habrías muerto de esta enfermedad. Iglesia Camibel, tenemos que perder el temor de decirles a la gente que están enfermas espiritualmente, porque tenemos la solución. Esto no es malas noticias, esto son buenas noticias. Y es verdad, tenemos que decir, tienes una enfermedad espiritual, pero Cristo ha puesto la solución. Y esto, su conjunto, las dos partes juntas, Marcos dice, esto es buenas noticias. Porque reconozcámoslo o no, todos estamos enfermos espiritualmente. Pero Dios tiene la solución. Y esto sabe a buenas noticias. Maestros y maestras de la Excomunical que empezáis hoy, tener cuidado con esto. Yo sé que hay muchos recursos para niños y los jóvenes, los que dais charlas a los adolescentes, que constantemente nos hacen leer la Biblia de cierta manera. Nos encontramos pues con la historia de Esther y lo que sacan de allí es, sé valiente como Esther. O de Moisés, sé bueno como Moisés y como José. Estás diciendo a la persona que igual que José perdonó a sus hermanos con todo lo que sus hermanos le habían hecho, le estás diciendo, tienes que esforzarte más por perdonar. ¿Todavía no les has perdonado? Esfuérzate más. ¿Qué sabor tiene esto? ¿Esto tiene el sabor de buenas noticias? Las buenas noticias, niños, jóvenes, mayores. Yo muchas veces no puedo hacer como José, me cuesta muchísimo perdonar. Pero Dios me ha amado tanto que ha venido a este mundo, ha muerto por mí, ha resucitado y envía a su Espíritu a mi vida para lo que es imposible para el ser humano se vuelva posible. ¿Esto a qué sabe? La historia de Moisés no es sé bueno como Moisés. La historia de Moisés, su punto central es al pueblo esclavizado, Dios manda un Salvador. Noche y día, blanco y negro, amargo o dulce. Una versión, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno, imita estos valores, asume estos valores éticos y morales. Esto se llama legalismo. ¿Habéis escuchado alguna vez de una iglesia que dijera, nuestro proyecto para este año es pelearnos entre nosotros, criticarnos y dividirnos? ¿Cómo es que las iglesias terminan yendo por allí? Porque durante años se trasladan unos a otros, enseñan a los niños, a los jóvenes y a los mayores, tenéis que hacerlo mejor, tenéis que ser buenos, tenéis que ser mejores. Esta es la diferencia entre el legalismo y la gracia. Y las buenas noticias de Dios son gracia, la gracia inmerecida de Dios. ¿Y dónde lo vemos de forma más clara? ¿Dónde vemos lo majestuoso que Jesús? ¿Dónde vemos que ha cumplido y que su misión ha funcionado? Preguntémoslo al centurión romano. Pues pones en la pantalla, por favor, la única diapositiva que queda. Porque al final de todo, dice el capítulo 15, al ver cómo murió, un centurión romano acostumbrado a ver morir a soldados, a inocentes, a hombres, a mujeres, clavados en cruces, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No sabemos hasta qué punto él lo entendió, pero él algo entendió de que la muerte de Jesús era diferente a cualquier otra muerte que él había presenciado. Y ahí lo tenéis, resumen de todo el Evangelio de Marcos, el comienzo de las buenas noticias
de Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta entonces para ir acabando en esta mañana? Si hemos hablado de la identidad de Jesús, hombre y Dios, la misión de Jesús, que fue ir a la cruz para solucionar nuestro problema principal, por su gracia, no porque seamos buenos. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Pues ya hemos dicho lo que no nos pide. No nos dice hacerlo mejor, comportaos mejor, sed mejores personas. Dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos, gírate, cambia completamente en tu forma de pensar. Deja de confiar en tu propio potencial. Deja de confiar en tu capacidad de imitación. Deja de confiar en tu capacidad de asumir valores éticos y abandónate a Dios. Cree las buenas noticias de que Jesús está vivo y que te salvará. Dicen, yo nunca he hecho un curso de salvavidas, pero sí que he escuchado que si en algún momento me encuentro que me estoy ahogando en el mar y viene alguien a salvarme, que a veces la primera batalla es que la persona desesperada que intenta, pataleando de cualquier manera, mantenerse a flote, es que deje de patalear y que se deje salvar. Cree. La primera reacción del ser humano que Dios nos pide no es activa. La primera reacción que Dios pide de ti es que entiendas que no te puedes autosalvar y que te fíes de Él. Es pasiva. Creer las buenas noticias de que Jesús está vivo, que te salvará de la muerte eterna, que te salvará de los poderes del mal en la sociedad, que te salvará del poder del mal en tu propia vida y que le permitas que Él te vuelva a hacer de nuevo. Que le digas, cumple tu propósito en mí. Dejar a tu Creador que te rehaga. Pero eso asusta. ¿Y si se equivoca? ¿Y si le dejo hacer y no me gusta cómo voy a quedar? Te puedo decir, en la eternidad, si pudiéramos, permitidme pintar este cuadro, imagínate que pudiéramos ver después de esta vida el nuevo universo. Si pudiéramos ponerte delante un espejo para que tú, por encima de tu hombro futuro, ¿me entendéis?, pudieras ver en el espejo cómo tú vas a quedar cuando Dios haya acabado su obra, te quedarías boquiabierta o boquiabierto. ¿Entiendes que la Biblia dice que seremos seres absolutamente gloriosos? La Biblia dice, todavía no sabemos, no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos esto, seremos como Él es. Y Cristo, Mayan vis res igual. Dios no se equivoca. Dios va a hacer de ti un ser espectacular. Yo quiero algo más pequeñito. No sé, se me ocurre la diferencia. Estoy buscando a ver si hay alguna bombilla que esté fundida. La diferencia, imaginaos a alguien que nunca ha visto una bombilla. Bueno, está bonito, no sé, no le veo mucha utilidad, ¿no? Hombre, pero es que hay que darle la luz para que brille, ¿no? Eso es lo que Dios empieza a hacer en esta vida y lo acaba en la vida venidera. Y si esto nos extraña, también les extrañó a esos pescadores sentados allí en la playa remendando sus redes, porque ellos piensan, Jesús viene y dice, venid en pos de mí, y piensan que va a decir, apuntaros que vais a ser mi lugarteniente número 1 y número 2, que vamos a conquistar el mundo, pero es algo mucho más radical, porque Jesús no los necesita. ¿Lo entendemos?
Jesús no los necesita. A Simón Pedro, que cualquier tontería la dice. A Tomás, que dudará de él incluso después de resucitar. Felipe, que se angustia cuando no ve dinero suficiente en la cartera. Judas, ladrón y traidor. Mateo, estafador. Juan, uno de estos, que cada 2 por 3 buscan el protagonismo y que caigan rayos del cielo para matar a los demás. ¿A esta pandilla las necesita Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Sígueme y yo os transformaré. Y entiende bien, si tú le entregas tu vida, Él tomará autoridad en todos los ámbitos, porque entonces Jesús dice, vale, pues dejar las redes. Incide directamente en su vida laboral y en su vida familiar, porque era una empresa familiar. Yo no sé lo que Jesús va a pedir de ti. Yo no sé si te va a decir, deja tu trabajo y vete a servir a los pueblos más necesitados del mundo. Vete a Marruecos o Afganistán. Puede ser. Igual no. Igual como encontraremos en el capítulo 5, Jesús va a decir allí a un hombre, quédate con tu familia, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero lo que sí te puedo garantizar es que Jesús borrará tu pasado, desatará el poder del Espíritu en tu vida y empezará a usarte para bendecir a otras personas. Y después de tanto tiempo, estos son buenas noticias. Entre la última página del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo hubo un espacio de silencio de 400 años. Como justo antes de empezar la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Esa pausa, ese espacio de reflexión, y después de tanto tiempo llegan las buenas noticias. Hay camino de regreso al hogar. Hay camino a un nuevo mundo mucho mejor. Hay un camino a descubrir tu verdadero ser, y ese camino lo ha creado Jesús. Él vivió una vida que perfectamente agrada a Dios y te lo regala. Murió para pagar tus cuentas pendientes con Dios. Resucitó para acompañarte para siempre. ¿Qué pide de ti? Que te arrepientas. Que dejes de fiarte de ti mismo, de ti misma. Que te fíes de Él. Le entregues todo tu ser. Y Él te perdonará. Te transformará. Te usará para bendecir a otras personas. Y después de mucho tiempo, de tanto tiempo, por fin hay buenas noticias. Y mai hem vist res igual. Que el Señor les bendiga.